buenos días a todos y, como siempre, permitidme que comience agradeciendo a la universidad y, por supuesto, al Español la invitación una vez más, por segundo año consecutivo, a participar en este observatorio de las finanzas del Diario Español. Pedro, no voy a hablar de situación económica, tampoco voy a hablar ni siquiera de situación del sector bancario, tampoco de exclusión financiera, porque me tocará hablar dentro de un rato en el Ministerio. Pero sí creo que es interesante, en cualquier caso, lo que voy a decir. Voy a centrar mi intervención en un aspecto también de mucha actualidad y creo que también de mucha relevancia, como es el de los criptoactivos. Una cuestión que para un foro de finanzas como este pues también me sirve para realizar, espero, algo de pedagogía sobre qué es esta cuestión de los criptoactivos, que está adquiriendo muchísima relevancia, como todos sabemos, y también para informar a la ciudadanía de cuáles son los riesgos, ¿no?, asociados a este mercado. Las mal llamadas monedas virtuales nos acompañan, lo sabemos, ya desde hace más de una década. Pero es verdad que una serie de factores recientes están dibujando un panorama por el que los criptoactivos tenemos la sensación de que podrían acabar terminando por ser importantes, ¿no?, en el sistema financiero en su conjunto, ¿no? Y, por supuesto, más allá de algunos beneficios que están asociados o que podrían estar asociados a los criptoactivos, como mejoras, por ejemplo, en la eficiencia de los sistemas de pagos, o también como catalizadores para el desarrollo de nuevas funcionalidades, me gustaría poner aquí el énfasis, como supervisor financiero, como supervisor bancario, en los riesgos que pueden representar para el sistema financiero en su conjunto y, por tanto, también para los clientes que invierten en criptoactivos, ¿no? Y, de hecho, esta es la perspectiva también que ha adoptado en su última reunión el G20, que se celebró en Yakarta la semana pasada, y en el comunicado del G20 tras la finalización de la reunión puso precisamente el énfasis en esta cuestión. En mi exposición voy a tratar 3 o 4 temas. En primer lugar, voy a tratar de describir qué es esto, el universo de los criptoactivos, que es enormemente complejo. En segundo lugar, también dar algunas pinceladas sobre su evolución más reciente, ¿no?, cuál es la importancia que tiene en este momento. En tercer lugar, voy a hablar de los riesgos, de los potenciales riesgos que están asociados a este mercado. Y, por último, también voy a mencionar algunas de las respuestas regulatorias que estamos dando en los distintos ámbitos globales, europeos y, por supuesto, también nacionales, subrayando también algunos retos a los que nos enfrentamos los supervisores y reguladores financieros en esta materia. Empezando tratando de definir este complejo universo de criptoactivos, de los criptoactivos, del mercado de los criptoactivos, déjenme decir que el concepto se utiliza para referirse a un conjunto de propuestas muy heterogéneo, pero que quizá tengan un denominador común que consiste en representar digitalmente un valor o un conjunto de derechos contractuales. También, y quizá a diferencia de otros activos digitales que existían hasta ahora, es importante subrayar que la transmisión, la negociación y el almacenamiento pivota, en este caso, alrededor de lo que se conoce como tecnología de los registros distribuidos, ¿no?, la llamada DLT en el acrónimo en inglés. Importante también, se distinguen por no contar con el respaldo de un banco central o una autoridad monetaria, ¿no?, que esto lo distingue, por ejemplo, de las monedas digitales de banco central. Simplificando, quizá excesivamente, podría decirse que los criptoactivos comparten al menos 3 elementos comunes. Por una parte, la naturaleza descentralizada de su registro contable. En segundo lugar, el uso de métodos de cifrado que proveen de seguridad en redes telemáticas más o menos abiertas. Y, por último, la aplicación de protocolos que permiten la ejecución automática de distintos tipos de transacciones. Ahora bien, tras estos elementos comunes, la verdad es que el carácter heterogéneo es amplísimo. Existen en la actualidad más de 16.000 iniciativas existentes. Cada día emergen alrededor de 10 tipos de propuestas nuevas, muchas otras decaen también casi cada día, lo cual es claramente un buen indicador de la naturaleza prácticamente inabarcable y de esa enorme disparidad que mencionaba. Quizá una clasificación que a mí al menos me parece útil para entender cuál es este universo de los criptoactivos tiene que ver con cuál es el objetivo, cuál es el propósito, ¿no?, que está detrás de su creación. Y, sin ánimo de ser exhaustivo, creo que se pueden distinguir al menos 3 grupos. El primero
está formado por aquellas iniciativas que tienen como objetivo fundamental servir como medio de pago, ¿de acuerdo? Como medio de pago o intercambio. Con frecuencia reciben el impreciso apelativo de divisa virtual, los que pertenecen a este grupo, y quedan en general o en su mayor parte todavía al margen del marco regulatorio vigente, salvo en aquellos casos en los que ya se ha definido una regulación específica, como es, por ejemplo, el caso de Alemania y Francia. Un segundo grupo abarca a aquellos que persiguen facilitar la captación de fondos de inversión. Y a tal fin se organizan unos procesos de recaudación específicos, que son los denominados Initial Coin Offerings. Estas operaciones suponen la entrega de unos tokens que avalan la licitud de las expectativas a participar en la potencial revalorización o rentabilidad de negocios o en proyectos concretos. Alternativamente, estos se articulan como derechos equivalentes a los propios de otros instrumentos financieros y, por supuesto, en estos casos, cuando se articulan como derechos equivalentes a los de otros instrumentos financieros, la equiparación con los valores negociables resulta, por tanto, inmediata, siéndoles, por tanto, lógica también la aplicación de la normativa sectorial que ya existe. Y un tercer tipo de criptoactivos lo constituyen los denominados utility tokens, que actúan a modo de cupones electrónicos que son canjeables por futuros servicios o por futuros bienes o por futuros beneficios comercializados a través de la propia plataforma emisora. Y es precisamente la adquisición anticipada de estas fichas lo que procura los medios económicos que permiten el desarrollo de dichas contraprestaciones, ¿no? Y, en principio, mientras su cuantía permanece acotada, la normativa a la que están sujetos son las de consumo, la de contratación electrónica, la de protección de datos y demás propias del tráfico mercantil, pero no las de carácter financiero. Bueno, más allá de esta clasificación, creo que también es muy importante, porque las consecuencias desde el punto de vista también de la estabilidad financiera son distintas, distinguir entre lo que se conoce como criptoactivos tradicionales y los denominados stablecoins. Y estos, los stablecoins, lo que tienen como elemento fundamental, el elemento distintivo, es que tratan de controlar la volatilidad de su precio utilizando activos de respaldo a modo de colateral, que ya sean estos moneda fiat u otro tipo de bien. Quizá también conviene distinguir lo que se conoce como los tokens no fungibles, que revisten la particularidad de ser únicos e indivisibles, lo que los hace particularmente atractivos, por ejemplo, para representar obras de arte o también inmuebles. Y, finalmente, hay que referirse a las denominadas finanzas descentralizadas, que aspiran a replicar la dinámica de la prestación de servicios y productos financieros, pero en un entorno descentralizado y plenamente automatizado, eliminando o pretendiendo al menos eliminar la necesidad de intermediarios. Bien, esto en cuanto a la descripción de los criptoactivos. En cuanto a la evolución del mercado, de este mercado, bueno, es evidente que el ascenso de su capitalización ha resultado muy significativo en los últimos años, si bien es verdad que todavía representan solo alrededor del 1% del sistema financiero global, es decir, es todavía una parte pequeña. Los valores más representativos, los bitcoins, los ethers, los tethers, entre otros, han registrado por momentos un volumen de negociación equiparable al de la bolsa de Nueva York, con una horquilla que se sitúa entre el 70 y el 95% de esta, y bueno, con una capitalización agregada que ha llegado a alcanzar los 3 billones de dólares, que es 3 veces superior al máximo histórico previo que se había alcanzado en el año 2017, lo cual da muestras, ¿no?, de ese crecimiento que está teniendo este mercado. Muy importante, este mercado destaca particularmente por su volatilidad, una enorme volatilidad, como pone manifiesto, por ejemplo, que en los últimos meses se han acumulado pérdidas de valor cercanas al 40%, que es, por supuesto, de una magnitud muy importante. Desde el punto de vista de la evolución del mercado, creo que también es muy importante enfatizar el incremento significativo de las interconexiones con el resto del sector financiero, ¿no?, que evidentemente pues a los supervisores y reguladores financieros nos preocupa particularmente, ¿no? Y así el número de inversores en criptoactivos, tanto institucionales como minoristas, ha aumentado de forma muy importante. La gama de productos sofisticados alrededor de los mismos también se ha expandido con el desarrollo de una oferta creciente de fondos de índices cotizados o ETFs, fondos de inversión o contratos de futuros referenciados a criptoactivos, lo que también ha resultado esencial para atraer a nuevos colectivos de inversores hacia estos activos digitales. Algunas grandes empresas hemos visto que han anunciado públicamente su utilización en la gestión de su tesorería e incluso algunas de ellas han hecho campaña a favor de su aceptación como medio de pago.
Algunos grandes jugadores financieros, sean estos bancos de carácter global normalmente o esquemas de tarjetas internacionales, han ampliado la cartera de servicios auxiliares que ofrecen alrededor de los activos digitales, incluyendo la custodia, la negociación de los mismos o simplemente posibilitando su uso directo como medio de intercambio en las redes que administran. Y en el caso de las finanzas descentralizadas, de nuevo, aun siendo todavía, como en el resto del mercado de criptoactivos, un fenómeno emergente, también ha aumentado de una manera muy significativa en los últimos años, ha aumentado por 4 su tamaño en tan solo un año, lo que ha tenido reflejo en otras partes del ecosistema de los criptoactivos y, por ejemplo, ha servido para estimular la demanda de cierta clase de activos digitales que pueden ser usados como colateral en ese entorno. Bien, dadas estas características de los criptoactivos, por un lado, y dada esta evolución reciente, yo creo que es fácilmente comprensible por qué las autoridades financieras estamos cada vez más preocupadas, ¿no?, por este fenómeno y, simplemente como ilustración, el Consejo de Estabilidad Financiera, el Financial Stability Board, pues ha enfatizado muy recientemente en un informe que precisamente sirvió de base para la discusión en el G20, que estos mercados podrían alcanzar un punto donde representen una amenaza para la estabilidad financiera a escala global, al menos si no se regulan y si no se supervisan adecuadamente, ¿no? Y me van a permitir ahora que me centre precisamente en describir algunos de estos riesgos, ¿no? El primero de ellos surge, y este es muy importante, creo yo, el primero al que tenemos que analizar, ¿no?, y tratar de poner coto, surge de la limitada comprensión que existe acerca de sus características e implicaciones por parte de los inversores, ¿no? Y tenemos ya distintos surveys, distintas encuestas realizadas, por ejemplo, por la Autoridad de Conducta Británica también en Estados Unidos o incluso por la OCDE para el caso asiático, en el que se muestra que un porcentaje muy importante de los propietarios de criptoactivos, los inversores, por tanto, de criptoactivos, no conocen los riesgos que están asumiendo e incluso algunos de ellos daban por hecho contar con las mismas protecciones que frente a los productos tradicionales de la banca. ¿De acuerdo? Y por eso creo que es particularmente importante iniciativas como la que ha desarrollado muy recientemente una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso español, por la que se regula la publicidad de los criptoactivos y esta regulación o esta regulación de publicidad lo que hace es, sobre todo, poner el énfasis precisamente en subrayar los riesgos que están asociados a este mercado, incluyendo la posible pérdida total del importe invertido, ¿no? Esto creo que es la primera función que tenemos que tener, ¿no?, la protección de los clientes que están invirtiendo ya en este mercado, ¿no?, por parte de los reguladores y supervisores. Una segunda fuente de riesgo se deriva de las repercusiones potenciales en el funcionamiento de los mercados financieros en general. Y bueno, aquí con carácter general, pues es verdad que la existencia de esas grandes oscilaciones en los precios de estos activos puede alterar el sentimiento de los inversores, provocando una sobrereacción que acabe trascendiendo a otros entornos de negociación. La necesidad de responder a esa volatilidad, ajustando frecuentemente las garantías exigibles, podría también acentuar las ventas de otra clase de activos. Y, bueno, de hecho, es interesante subrayar que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha estimado muy recientemente y alertaba sobre un apreciable incremento de una correlación positiva entre los mercados de criptoactivos y los de capitales, ¿no?, que ha aumentado, se ha multiplicado prácticamente por 35, ¿no?, en los últimos años. Estos efectos podrían ser particularmente relevantes en el caso de propuestas como las stablecoins. En concreto, en este caso, la acumulación de solicitudes de reembolso resultantes de, por ejemplo, un pánico generalizado en torno a las mismas podría tensionar los mercados monetarios y, por extensión, también contagiar a las entidades que actúen como custodios de los activos de cobertura. Y, por supuesto, creo que también es importante analizar las tensiones que se podrían generar en el caso de los sistemas de pago, al tener que gestionar un incremento de las transacciones muy considerable que, bajo determinadas circunstancias, podría también ocasionar retrasos en la ejecución de las operaciones o incluso la interrupción del servicio. Un tercer foco de vulnerabilidad tiene que ver, obviamente, con el impacto potencial sobre el sector bancario. En este caso, bueno, los criptoactivos, en primer lugar, constituyen un nuevo factor de competencia, lo mencionabas, Pedro, también, desde un punto de vista más genérico en tu introducción, pero son un factor claro de competencia para el sector alrededor de los servicios transaccionales, por un lado, pero incluso algunas de sus variantes, como por ejemplo los stablecoins, pueden serlo también en la captación de pasivo, dado que tienen el objetivo de convertirse en depósito de valor.
Pero más allá, ¿no?, de este nuevo factor de competencia para el sector, además, un aumento de la exposición directa e indirecta de los bancos al sector de los criptoactivos incrementaría sus riesgos, tanto patrimoniales como, por supuesto, y no menos importante, reputacionales, ¿no? Y es verdad que a día de hoy estas exposiciones son limitadas, pero están aumentando en particular las relativas a la prestación de servicios relacionados, como son la comercialización de productos de terceras partes, prestación de servicios auxiliares o el apoyo a clientes con actividades en el segmento cripto. Cuarto aspecto, cuarto riesgo que me gustaría enfatizar tiene que ver con la eventual consolidación de los criptoactivos como un medio de pago alternativo que amenace con crear circuitos paralelos de transferencia de valor. En este caso, en tanto que alejados del control de los bancos centrales, estos veríamos limitada nuestra capacidad de contener la materialización de posibles riesgos sistémicos, y en determinadas circunstancias, y esto es particularmente quizá importante para países emergentes, podrían surgir riesgos de lo que se conoce como criptoización o sustitución de la divisa nacional y de otros activos financieros denominados en la misma por una alternativa cripto. Este tipo de procesos sabemos que comprometerían la autonomía monetaria y erosionarían también la capacidad de ejercer un control efectivo sobre los movimientos internacionales de capital, entre otros muchos aspectos. Más allá de estos cuatro aspectos que son puramente financieros, déjenme también que subraye al menos otras dos cuestiones, otros dos riesgos que me parecen también muy importantes desde un punto de vista social. En primer lugar, debemos ser conscientes del potencial de algunos criptoactivos para incrementar el riesgo de transición climática, asociado al hecho de que algunos mecanismos de consenso utilizados implican un alto requerimiento energético, y de hecho estos mecanismos suponen en la actualidad alrededor del 80% del volumen de capitalización de este mercado, que en algunos casos contamina tanto como 15,5 millones de vehículos de gasolina al año, que no es una cantidad pequeña, por supuesto. Y por último, creo que también hay que hacer mención a los riesgos derivados de la posible utilización de los criptoactivos para actividades ilícitas, incluyendo el blanqueo de capitales. Y estos riesgos son particularmente elevados en este mercado, dado su mayor grado de anonimato y también dado el hecho de que sus operaciones se realizan por circuitos de pago no habituales, ¿no? Y en este sentido, pues hay que decir que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha adaptado y sigue adaptando la normativa, los estándares internacionales en esta materia, pero que también es verdad que hay que enfatizar que, dada su relativa novedad, aún es limitado el número de países que lo están aplicando de forma efectiva, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello. Bien, dados estos riesgos, pues es evidente que se hace necesario articular con urgencia, además, una respuesta por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras. Y déjenme precisamente ahora dedicar unos minutos a describirles cuál está siendo la respuesta hasta este momento, ¿no? Bien, a escala global, lo que comenzó con un seguimiento regular de estas iniciativas en 2020 se convirtió, a instancias precisamente del G20 que mencionaba antes, en una respuesta regulatoria multilateral en el Financial Stability Board, en el Comité de Estabilidad Financiera Global. El FSB ha establecido unas recomendaciones de alto nivel para la regulación y supervisión para las denominadas Global Stablecoins, que son aquellas que operan en múltiples jurisdicciones y que además que han adquirido una adopción relativamente generalizada. El enfoque flexible y proporcionado al riesgo busca minimizar las posibilidades de arbitraje y alinearse con el principio de misma actividad, mismo riesgo y misma regulación, que también subrayabas en tu intervención inicial, Pedro. Así, se recomienda partir de la regulación y estándares internacionales existentes, pero obviamente adaptados de manera funcional a los servicios prestados, a las características y también a los riesgos derivados de los Global Stablecoins. Se destaca la importancia de garantizar una adecuada gobernanza y también una correcta transparencia a los usuarios y al mercado sobre estos productos, incluyendo en particular si se conceden derechos de reembolso a los usuarios frente al emisor o los activos de reserva, que es un elemento absolutamente fundamental, ¿no?, precisamente de esa protección de los inversores. Y también, por supuesto, se enfatiza que las autoridades no deberían permitir la puesta en marcha de estos proyectos hasta que no se verifiquen todos los requisitos exigibles. Bien, también a escala global, en el ámbito, en este caso exclusivamente bancario, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lanzó el año pasado una primera consulta
con una propuesta para el tratamiento prudencial de las exposiciones bancarias a este tipo de activos. Y bueno, la propuesta lo que pretende es clasificar, teniendo en cuenta su riesgo, a los distintos activos en base a unas condiciones que incluyen la existencia de mecanismos de estabilización, de nuevo, del valor, la existencia de derechos de reembolso, la seguridad de la plataforma tecnológica que está detrás, en la que operan estos activos, y la exigencia de regulación a los agentes de la red que ejerce funciones críticas. Y sobre esta base se han clasificado en dos grupos a los cuales se les propone también unos requerimientos de capital distintos. El primero incluye, por una parte, los determinados activos tradicionales tokenizados, que quedarían sujetos al mismo tratamiento prudencial que los activos tradicionales en la medida en que otorguen los mismos derechos legales, y, por otra parte, las stablecoins, cuyos requerimientos se fijarían en función del riesgo de cambio de valor de los activos de reserva y del riesgo que el responsable del reembolso incumpla sus compromisos. Y el segundo grupo está formado por aquellos activos que generan un riesgo mayor, que quedarían sujetos a un nuevo tratamiento prudencial conservador, que establece una ponderación del 1.250%, que es la más penalizadora del marco de Basilea, sin permitir, además, el reconocimiento de coberturas para calcular su exposición. En este momento estamos en el Comité de Basilea analizando las respuestas a esta consulta pública. Nuestra idea sería presentar un segundo documento de consulta en los próximos meses, a mediados de 2022, y esta revisión pues se llevará a cabo teniendo en cuenta la importancia de desarrollar un estándar mínimo conservador basado en riesgo a escala internacional. Bien, a escala europea, a escala global, también distintos grupos como el Comité de Pagos e Infraestructuras de Medios del mercado del Banco Internacional de Pagos y también la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el CPMI y IOSCO, respectivamente, están obviamente analizando la cuestión. Pero a escala europea quizá también sea importante subrayar que se está trabajando en un reglamento, lo que se conoce como el reglamento MiCA, de Markets in Crypto Assets, que establecerá no solamente un marco regulatorio, sino que también una arquitectura supervisora común, aplicable tanto a los emisores como a los proveedores de servicios de criptoactivos. Y esencialmente MiCA, que no sería, por cierto, de aplicación a las autoridades monetarias, pretende regular aquellos criptoactivos que por sus características no se pueden asimilar ya a otros activos, productos financieros que cuentan con legislación ya propia. Establece básicamente tres clases de criptoactivos para los que se regula su emisión, que son las fichas de dinero electrónico, por un lado, las fichas referenciadas a activos, por otro, y finalmente el resto de los criptoactivos. Los dos primeros se distinguen esencialmente por pretender mantener estable su valor por referencia a una moneda oficial u otro activo, respectivamente, es decir, se asemejan a lo que he denominado antes como stablecoins, y pueden o se califican incluso como significativas cuando se cumplen ciertos criterios o superan ciertos umbrales. En cuanto a la regulación de su emisión, se introducen reglas en función de cada uno de ellos sobre su autorización, sobre la elaboración del documento informativo relacionado con la emisión, la organización, la gobernanza y, por supuesto, también la supervisión. Y en relación con los proveedores de servicios de criptoactivos, la propuesta incluye diferentes normas, entre ellas de carácter prudencial, pero también organizativo, de información al cliente, de salvaguarda de los fondos, conflictos de intereses o incluso sobre la posible externalización. Bien, estas son las iniciativas en marcha. Sin embargo, creo que también es muy importante que subrayemos algunos de los retos a los que realmente nos enfrentamos los supervisores y los reguladores cuando tratamos de afrontar esos riesgos que mencionaba con anterioridad, y déjenme al menos señalar 4 de ellos. El primero tiene que ver, evidentemente, por el elevado dinamismo que está adquiriendo este mercado, que hace muy difícil que la regulación esté a tiempo, según se van desarrollando en el mercado. Y, por ejemplo, bueno, pues es verdad que en este momento nuestras agendas de trabajo contemplan ya conceder un espacio privilegiado en los próximos meses a aspectos como las finanzas descentralizadas o los tokens no fungibles, pero el hecho es que estos están ya desarrollando en el propio mercado. Un segundo aspecto tiene que ver con las dificultades que genera la naturaleza descentralizada de muchas de las iniciativas, que hace, yo creo que difícil en ocasiones, la identificación de un interlocutor al que dirigir las medidas o al que designar como contraparte, Y es un problema, además, que se agrava si tenemos en cuenta la ausencia de un anclaje jurisdiccional claro, que es absolutamente fundamental, desde luego, para establecer cualquier tipo de regulación y, por supuesto, también supervisión.
En tercer lugar, creo que es muy importante también subrayar el reto que supone la complejidad de estos activos y de sus riesgos asociados, que hace muy difícil identificar y coordinar a los distintos reguladores y supervisores, ¿no?, que son distintos y, por cierto, no solo financieros, no solo de carácter financiero, ¿no?, sino que autoridades de consumo, protección de datos, entre otros, pues evidentemente también tienen que estar involucrados, ¿no? Y no es fácil, ni siquiera a veces a nivel puramente nacional, ponerlos a todos de acuerdo en una sola mesa, ¿no? Y, por último, porque también existen importantes deficiencias de información. Esto es absolutamente fundamental. Deficiencias de información que, además, no son solo en términos cuantitativos, sino que también lo son en términos de fiabilidad y consistencia de la información que ya tenemos, derivados, obviamente, de la propia globalidad del fenómeno, así como del hecho de que gran parte de la actividad ocurre fuera del espacio regulado, así como de la creciente operativa off-chain que limita el detalle al que tiene acceso incluso la propia plataforma. Bueno, con todo esto, déjenme que concluya. El principal mensaje que quería trasladar es que, dada la dinámica reciente y dada también las características de este mercado y sus riesgos potenciales, las autoridades públicas creo que estamos obligadas a intensificar el seguimiento, la regulación y la supervisión del mercado de criptoactivos, que debe incluir, en primer lugar, una alerta e información constante a los usuarios de los riesgos asociados, que son riesgos muy elevados. Esta labor, creo que también es importante subrayar que, para ser efectiva y para ser eficiente, debe realizarse con una cooperación muy estrecha, tanto a nivel local, a nivel doméstico, como a nivel internacional, también con carácter interinstitucional, de forma que evitemos la fragmentación y el arbitraje que, en último término, llevarían a una mitigación insuficiente de los riesgos y a una mitigación insuficiente de las vulnerabilidades que están asociadas a estos mercados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gobernador Pablo Hernández de Cos. Nosotros, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y seguimos en este segundo observatorio de las finanzas. Adecuamos el escenario y volvemos. Hasta ahora.